En el día del juicio final, el ángel Azrael aclarará las almas de las víctimas para que vean el tormento de sus asesinos y se regocijen en la justicia de Dios. El apóstol Pablo estaba profundamente decepcionado con sus discípulos, hundidos en envidia, rivalidades y comportamientos inmorales. Y aun habiendo escuchado del apóstol que solo el amor importa, que solo en el amor todo se justifica, los corintios seguían cometiendo errores graves, practicando la religión de una manera inaceptable. Pero en vez de mandar fuego y azufre aquí a Corinto, como nos cuentan que Dios hizo en Sodoma, Pablo envió a los habitantes de este lugar una hermosa carta de amor. Aunque yo hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tuviera amor, sería como un gong que resuena o una campana ruidosa. Y aunque yo tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y todo el conocimiento, aunque yo tuviera una fe tan grande como para mover montañas, si no tuviera amor, nada sería. Vine aquí a la antigua Corinto, en Grecia, para que podamos comprender de primera mano el mensaje de amor del apóstol Pablo. Porque fue para este pueblo, los corintios, que él escribió algunas de sus cartas más importantes. Hasta puedo imaginar al mensajero llegando a caballo, bajándose, con una carta en la mano, probablemente un papiro, trayendo el mensaje del apóstol Pablo al pueblo de Corinto. Y probablemente no les gustó mucho, Pablo estaba enojado. Cuando él habla de la lengua de los ángeles, está haciendo referencia al Pentecostés. La gente de Corinto está hablando en la lengua de los ángeles de manera superficial y San Pablo no está contento con eso. Él quiere que tengan amor para hacer cualquier referencia a la religión cristiana. El amor es paciente, el amor es amable. No envidia, no se jacta, no se llena de vanidad. A veces no nos damos cuenta, necesitamos recordar que en aquel tiempo en que San Pablo estuvo pisando estas piedras aquí, caminando por este lugar, la religión cristiana era perseguida, estaba prohibida. Y había una religión predominante que venía de la mitología griega, de la mitología romana, que construía templos inmensos como este de aquí, dedicado a Apolo. Pero que en la época de San Pablo era donde se rendía culto al Dios. ¿A qué Dios? Al emperador romano. El templo de Apolo ya estaba aquí en la época de San Pablo. Él convivía con esa realidad. Fue construido aproximadamente 560 años antes de Jesucristo. Y además de predicar, mientras estuvo en Corinto, San Pablo también tuvo que trabajar. Sabemos que él era artesano del cuero, trabajaba el cuero. Cuando llegó aquí, él mismo cuenta que se unió a los discípulos Priscila y Áquila en un negocio de fabricación de tiendas de campaña. Sí, San Pablo necesitaba ganar dinero, su vida nunca fue fácil. Este lugar exacto donde estoy aquí fue donde San Pablo pasó sus peores momentos en Corinto. Aquí es donde antiguamente estaba la bema de Corinto, en el centro del foro romano. El tribunal a donde lo trajeron para ser juzgado por el procónsul. Gallo, que después de escuchar las acusaciones que se estaban haciendo, después de escuchar también a San Pablo, concluyó que eso que estaban llamando una predicación ilegal, una predicación cristiana, no era más que un problema entre judíos y ordenó liberar a San Pablo. Para que regresemos al tiempo de San Pablo, cuando él recorrió todo esto aquí, necesitamos entender que además de enfrentar la persecución romana y la competencia del paganismo, San Pablo tenía un grave problema de visión. Él sentía como si tuviera escamas en los ojos. Le costaba mucho ver.
Recuerdan que en el momento de la visión en Damasco, San Pablo finalmente pudo ver con claridad después de lo que él cuenta que fue su encuentro con Jesús, con Jesucristo. Así es, San Pablo siempre enfrentó ese problema de visión. Y la carta a los Corintios no fue escrita por él. San Pablo dictó la carta a los Corintios a uno de sus discípulos, llamado Sóstenes. Eso me hace pensar que por el hecho de estar dictando la carta y no escribiéndola, al hablar en voz alta, declamando, Pablo se volvió aún más poético. Haciendo un ejercicio de imaginación, puedo ver al apóstol Pablo declamando, dictándole a Sóstenes. Aunque yo hablara la lengua de los hombres y de los ángeles. Anota esa frase, Sóstenes, quedó buena. Vamos a continuar. La carta a los Corintios fue escrita en el momento en que San Pablo estaba modificando la ley judía, redefiniendo los conceptos de pureza e impureza, según la antigua ley de los judíos. Según San Pablo, nada podría ser puro si no tenía amor, ni siquiera la caridad. Un acto de caridad hecho para que después la persona salga por ahí contándolo, eso no tenía la menor validez. Nada que se hiciera por interés era puro. La pureza solo venía del amor. San Pablo se está preparando para el fin de los tiempos. El Apocalipsis, dice él, está por llegar en cualquier momento. Es necesario amar a las personas como si no hubiera un mañana. Exactamente como en esa canción de Renato Russo. Es necesario amar a las personas como si no hubiera un mañana. Porque si te pones a pensar, en realidad no lo hay. La canción de Renato Russo tiene todo que ver con lo que decía San Pablo. La idea de amar el momento en el que estamos viviendo. ¿Quién sabe lo que será el mañana? El Apocalipsis. Ese día en que Dios se cansaría de una vez por todas de las maldades humanas y enviaría a Jesús para juzgar a todos. Ese día, según San Pablo, ya casi llegaba. Las semillas del mal, los pecadores y los hipócritas permanecerán en las profundidades de la oscuridad sin fin. Son palabras del Apocalipsis de Pedro, el manuscrito cristiano del siglo II, en el que el propio Jesús cuenta cómo será el Apocalipsis. En el día del juicio final, el ángel Azrael traerá las almas de las víctimas para que vean el tormento de sus asesinos y se regocijen en la justicia de Dios. Como en la famosa pintura del holandés El Bosco, las almas de los injustos arderán todas en el infierno, donde viven todas las criaturas que se entregaron a las tentaciones, donde todo es aterrador, con ciudades en llamas, guerras, cámaras de tortura, bares infernales, demonios por todos lados, animales extraños comiendo carne humana, y hasta cierto príncipe del abismo, con cabeza de pájaro y cuerpo humano, que defeca a las personas malvadas. Pero ciertamente no era eso lo que San Pablo deseaba para los corintios. Él predicaba que Jesucristo volvería para juzgarlos positivamente. Vendrá en una nube celestial brillante con los ángeles de Dios a su lado. Fue, por lo tanto, para corregir los comportamientos inaceptables de algunos fieles y garantizar que ellos fueran juzgados positivamente en el día del juicio final, que Pablo escribió su poesía más hermosa, hablando sobre el amor. La primera carta a los Corintios va directo al mensaje central de Jesucristo. Pablo aconsejó a los discípulos aquí en Corinto, en Grecia, hace 2000 años, a despojarse de su orgullo, dejar a un lado sus vanidades y hasta olvidarse de las profecías, porque nada de eso importaría, según Pablo, en el día del Señor. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Lo curioso de esto es que lo perfecto es aquel que descenderá de las nubes del cielo,
Y entonces necesitamos volver a la profecía de Daniel. Vi a alguien semejante a un ser humano viniendo con las nubes de los cielos. En la hermosa primera carta a los Corintios, Pablo reconoce ante la gente de este lugar que no lo sabe todo. Él no sabe cuándo será el día del juicio final, el día del Señor. No sabe cuándo comenzará el reino de los cielos. Pero que nadie tenga duda, Pablo dice, entre la fe y el amor, lo más importante es el amor. Solo el amor. El amor no maltrata, no es egoísta, no se irrita fácilmente, ni guarda rencor. El amor no se alegra con la injusticia, sino con la verdad. Siempre protege, siempre confía, siempre espera. El amor persevera. Éfeso, Turquía, lugar de inmensa devoción cristiana, donde se encuentra la casa de Nuestra Señora. Pero hubo un día en que toda esa ciudad quiso matar al apóstol Pablo. Y no era poca gente, no. Yo estuve en Éfeso y caminé sobre las mismas piedras donde Pablo caminó. Ahí estaba uno de los templos más grandes del mundo antiguo, dedicado a la diosa Artemisa. Pablo predicó atacando a la diosa griega. Eso afectó el comercio local que sustentaba a mucha gente, y cierto Demetrio, que fabricaba imágenes de la diosa, preparó el motín. La multitud fue al teatro de la ciudad, este teatro de aquí, donde cabían más de 20,000 personas, y la multitud furiosa gritaba: «¡Grande es la diosa de los efesios!». Pablo quiso entrar ahí solo para enfrentar a la multitud, y los propios discípulos tuvieron que detenerlo. Y hay otra leyenda muy impresionante que involucra a un león en este mismo teatro. ¿Cómo habrá sido ese día y cuáles fueron las consecuencias de eso para la fe cristiana? Te cuento todo esto con imágenes exclusivas del programa Jornada Infinita con Rodrigo Álvarez en el curso Pablo, el mensajero de Jesús. Es una inmersión inédita con imágenes exclusivas de Éfeso, Malta, Grecia y Jerusalén. Será de viernes a domingo a partir del 21 de agosto en vivo por Zoom, con tiempo de sobra para responder todas tus preguntas. Contenido que queda grabado por una semana para que lo veas y lo vuelvas a ver cuantas veces quieras. ¿Quieres participar? Solo tienes que hacer clic en el enlace aquí abajo, asegurar tu lugar y nos vemos en clase.